Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y el día de hoy vamos a ver la parte 3 de los estudios de electrodiagnóstico. Esto incluye los estudios de potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensoriales. Sean todos y todas bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con la tercera parte de estas generalidades de electrodiagnóstico. Y la tercera parte consta de las generalidades sobre potenciales evocados. Estos son estudios funcionales, así como hemos visto todos los previos sobre el estudio eléctrico de varias partes, de varios procesos. Y los potenciales evocados tienen que ver con cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, va a abarcar los potenciales evocados sensoriales, los potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensoriales. Estos potenciales evocados de forma general van a ser respuestas del sistema nervioso a un estímulo sensorial determinado que generará una señal biológica y que nosotros podemos realizar un registro. Un punto muy importante es que vamos a poder atribuir a estructuras anatómicas lo que está involucrado en la respuesta eléctrica obtenida. Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos este registro de la actividad eléctrica, vamos a observar como relevos, como ya sean como curvas que van a tener una distribución somatotópica, es decir, esa curva o esa actividad aumentada va a pertenecer a la actividad fisiológica eléctrica de una parte en específico. Y por lo tanto podremos examinar la integridad del trayecto de diferentes vías, ya sean, bueno, obviamente todas estas aferentes, con la respuesta generada de los estímulos visuales, auditivos y sensoriales respectivamente. Vamos a hablar primero de los potenciales evocados auditivos. Sus siglas en español es PATC, que corresponde a potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Los potenciales evocados, en estos potenciales evocados, la estimulación acústica va a generar de 25 a 30 ondas con base a la latencia, es decir, al tiempo en el que cada una de estas ondas van a ir siendo captadas, y se van a clasificar como de respuesta corta, media y tardía. Entonces, aquellas que van a pertenecer a las de onda corta son las primeras tres ondas. Estas tres, si somos muy estrictos, se denominan electrococleografía, y la primera onda va a ser formada por el estímulo del oído interno, es decir, es presináptica. Y este nos habla de la actividad coclear. La latencia va a ser prácticamente 0 milisegundos, ¿no? Es, es, no es nada de tiempo, ¿no? Es prácticamente la primera antes de que se pueda realizar esta sinapsis. Y la onda 3 pertenece al nervio acústico, que esta tiene una latencia de 1 a 2 milisegundos. Ahora, ya propiamente de la onda 4 en adelante, ya estamos hablando de los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Y aquí vamos a desglosar estos un poquito más, pero en general de las ondas, de la onda 1 a la 7 la podemos medir en el estudio de potenciales. Ya de la 11 a la 16 nos hablará de la actividad de mesencéfalo a corteza, y aquí ya se le llaman potenciales auditivos de latencia media, que tienen una latencia de 8 a 50 milisegundos. Y los de respuesta tardía, que van desde la onda 20 hasta la onda 26, y nos va a hablar, las primeras 5, nos va a hablar de la actividad en corteza. Se les denomina potenciales evocados tardíos y tienen una latencia de 50 a 250 milisegundos. Y las proyecciones corticales se denominan P300 porque en promedio tienen una latencia media de 300 milisegundos. Sin embargo, puede ir desde 280 hasta 360. Aquí
vale la pena que, hablando un poco de las distintas designaciones, así como hemos hecho en ocasiones anteriores de mencionar cuáles son las especialidades médicas que lo realizan, estas pruebas las pueden realizar especialmente neurofisiólogos, los especialistas también de neuroconducción de electrodiagnóstico, como les decía en ocasiones previas, pues son especialidades, subespecialidades de la neurología o de rehabilitación, pero aquí juegan un rol bien importante los otra especialidad médica que es audiofoniatría, otoneurología, audiología, foniatría, otoneurología es el nombre correcto, o los audiofoniatras y otoneurólogos. Entonces, aquí agregamos una especialidad más y ellos obviamente pueden hacer cualquiera de estos tres estudios, ¿no? La electroconcografía, los potenciales y las respuestas tardías, tanto realizarlos como evaluarlos. Este esquema sería ya propiamente lo que toca de este tema, que son los potenciales evocados auditivos. Y como decíamos, ahí observamos las primeras ondas. Decíamos que la primera deflexión corresponde al nervio auditivo. La segunda, propiamente al séptimo núcleo. La tercera, al complejo olivar superior. La cuarta, al lemnisco lateral. La quinta, al colículo inferior. Y decíamos que ya después de ahí ya viene actividad cortical, ¿no? A partir de la sexta. Aquí vemos onda 7 todavía es mesencéfalo y de ahí en adelante es de mesencéfalo a corteza. Ujú. Ahora bien, para obtener las diferentes ondas descritas en los potenciales, se desencadena por clics. Em, Se le colocan muchas veces unos audífonos donde el paciente lo que va a escuchar son clics de distintos tonos. No depende de que el paciente coopere como pudiera ser en una audiometría. Aquí lo que vamos a captar es la actividad inmediata del todo el trayecto que vimos hace un momento, desde el oído hasta la corteza, ¿no? Entonces, justo nos va a hablar de la integridad de la vía, que está conectado esa vía auditiva hasta la corteza cerebral. Los potenciales de latencia media y tardía se van a originar con tonos puros y normalmente este sí puede tener una modificación por el alertamiento, la atención y la habituación, puesto que ya estamos más cerca de la actividad de corteza. Y la onda P300, como esta ya está conectada con otras zonas, depende de otras variables psicológicas como atención, expectativa y propósito. Y aquí si es la segunda, tercera, cuarta vez que le realizan el estudio, esta anticipación y este alertamiento, pues va a hacer que se modifiquen un poco estos trazos. ¿Qué aplicaciones clínicas tienen los potenciales? Bueno, pues nos ayuda a realizar un diagnóstico topográfico de lesiones del nervio auditivo, en tallo cerebral y la determinación de un umbral auditivo. La latencia de la onda 5 se utiliza para determinar este umbral. Aunque no es específica para una determinada frecuencia, es decir, podemos decir que un paciente pasa o no pasa, si tentativamente escucha o no, pero no nos dice si escucha ciertos fonemas o ciertos tonos. Para eso ya el audiofoniatra pues elegirá otro tipo de estudios, como puede ser la misma audiometría, ya estamos en otro terreno, ¿no? Pero sí al menos podríamos tener el umbral a partir del cual se desencadenan estas ondas y de alguna manera decir si este paciente de forma general escucha o no, de forma general. También nos sirve para evaluar alteraciones del oído externo y medio que pudieran predecir pérdida auditiva. A este tipo de lesiones se les dirían de tipo conductivo, porque evitan que la onda sonora llegue hasta oído medio y pueda, obviamente, generar el resto de las ondas. Esto causará prolongación de las latencias y disminución de la amplitud, pero desde la onda uno, porque ni siquiera es capaz de esa onda sonora activar esa primera onda. Una lesión del nervio auditivo prolongará las latencias de la onda uno y disminuirá la amplitud del potencial hasta que desaparece. Cuando existen pérdidas auditivas severas, como por ejemplo en el caso de un neurinoma del octavo par o algunos tumores de ángulo punto cerebeloso, se mantendrá la respuesta normal contralateral
y pudiera llegar a tener algunas respuestas adecuadas previas a este punto de corte. Sin embargo, habría alteraciones a partir de aquellos que están mucho más cercanos a la zona del tumor. Una lesión en tallo cerebral, la onda también se va a mantener normal, siempre y cuando la audición sea normal, pero producirá una latencia que podría estar disminuida desde la onda 2 hasta la 5, dependiendo de la zona del tumor. Y bueno, aquí este punto, ¿no? También tumores topográficamente específicos, pues podrían generar ondas también específicas. Un tumor en zona de puente nos alteraría la tercera onda y una en colículo superior, pues sería a nivel de la onda 4 y en mesencéfalo a partir de la onda 5. Entonces, como ven, esto nos ayuda como incluso a ver como si fuera un mapa, ¿no? En qué zona pudiera estar alterado. También lo podemos utilizar para procesos inflamatorios, donde pudiera haber un déficit auditivo permanente o transitorio, especialmente en niños. Otro caso donde pudiéramos encontrar alteraciones conductivas es en personas adultas mayores que tienen tapones de cerumen, ¿no? Entonces, como tampoco deja pasar adecuadamente, pudiéramos tener alguna alteración también de las primeras ondas. Otras infecciones comunes como varicela, poliomielitis, parotiditis y meningitis por neumococo también dañan de forma bilateral los tractos auditivos y es parte esencial ese estudio del protocolo para esclerosis múltiple. Otras patologías donde pudiera servirnos, pues prácticamente todas aquellas vasculares, inflamatorias, infecciosas de todas estas zonas, como pudieran ser el síndrome de Wallenberg, de trauma craneoencefálico, monitoreo intraoperatorio por alguna cuestión que esté ahí cercana, y para algunas secuelas metabólicas, tóxicas o hipóxicas, así como de evaluación del tallo cerebral para pacientes a quien se está evaluando por una posible muerte cerebral. Vamos a ver aquí un video de cómo se realiza los potenciales. Aquí podemos observar cómo de entrada el paciente debe de estar en una posición cómoda. Recordemos que en todo lo que tiene que ver con potenciales y con todo lo de electrofisiología, los cambios que puede darnos en la posición del cuello y la actividad muscular, pues nos puede alterar bastante nuestro estudio. Ahora, bueno, ahí están eligiendo el tipo de estudio, pero destacaría que, vamos a adelantar un poco aquí, ahí se eligió cuál es el estudio que se va a realizar, pero ahí destacaría como incluso cuando están haciendo la preparación, destacan esta colocación del audífono, ¿no? Tenemos los colores azul y rojo. Está estandarizado que el lado izquierdo va a ser azul y el oído derecho va a ser rojo. Eso tiene relevancia cuando estamos evaluando nuestro reporte o nuestra tabla de reporte, porque van a pintarnos también por estos colores. Entonces la curvatura las curvas se van a evaluar por estos dos colores y podremos evaluar precisamente comparar ambos lados, ¿no? Estas patologías que decíamos ahorita bilaterales, unilaterales, y se pueden empatar. Existen códigos, por ejemplo, cuando se está evaluando vía aérea sin enmascaramiento, pues utilizan cruces y círculos. Cuando están utilizando sin una vía ósea, sin enmascaramiento, son corchetes y pues bueno, ahí ya se pueden hacer como varios símbolos, el cual pues nos lo va a reportar también el médico que realiza el estudio. Aquí le voy a adelantar, sin embargo, pues vemos cómo le realiza esta colocación de los electrodos, igual como se ha visto en otros momentos, pues la limpieza para disminuir la impedancia, se siguen colocando igual los electrodos a tierra, lado derecho, lado izquierdo, esto se coloca todo en el equipo, y finalmente cuando ya empiezan a hacer el estudio,
vemos cómo empiezan el estímulo, se empieza a realizar la captación, aquí nos dice a cuántos decibeles, y esta es la curvatura que se genera. Esta es la curvatura que se genera a partir de ese promedio que fue encontrado con los clics bilaterales. Y pues bueno, nos da todas las curvas, ¿no? Aquí ella está colocando la curva 1, 3, 5 para la identificación y que bueno, ya nos dirá, como lo hemos visto en otros estudios de neuroconducción, de electromiografía y demás, pues el equipo nos permite realizar la medición de intensidades, latencias, estamos hablando de intensidad, bueno, corriente, bueno, electricidad, ¿no? Esta intensidad, y en tiempo, a través de las latencias, cuánto tardó a partir del estímulo hasta la onda 1, 3, 5, 6 y demás. Ujú. Y aquí pues van haciéndolo a distintos decibeles para lo que decíamos, generar un umbral, a partir de cuando se generan las ondas y a partir de cuando ya no se encuentran esas ondas. Por ejemplo, aquí lo maneja a, alcanza a ver, me parece 10 decibeles y pues ya no se ven esas ondas, ¿no? Entonces podemos más o menos encontrar a partir de cuándo se están observando estos trazos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los potenciales evocados visuales. Muchas cosas se repiten, obviamente estamos cambiando completamente de vía, pero en cuanto a la base es muy parecido. Los potenciales evocados visuales son de una gran utilidad en la práctica de la neurología diaria y nos habla desde el inicio de la vía visual, desde retina hasta la corteza visual. Aquí cambiaríamos de especialidad. Bueno, los neurólogos y neurofisiólogos y los médicos en rehabilitación que estudian electrodiagnóstico permanecen, ¿no? Pero ya no hablaremos de el audiofoniatra, sino que hablaremos de oftalmólogos que también se pueden dedicar y subespecializar en estas vías. Los fotorreceptores de la retina responden a estímulos luminosos que van a desencadenar la respuesta que constituye el nervio óptico, y esto va a proyectar hacia el núcleo geniculado lateral y finalmente a corteza visual. Puesto que es una vía más profunda, tenemos menos relevos. Ahorita vamos a ver cuáles son estos. Recordemos que la mayor concentración de conos y por lo tanto la sensibilidad a cambios de contraste se encuentra en la fóvea y va a disminuir hacia la periferia. El patrón que vamos a ver, así como hablamos de los clics y de los audífonos por los potenciales auditivos, aquí van a ser cambiados por patrones de diodos de tipo ajedrez que son en blanco y negro y que van a ser a través de estímulos luminosos o flashes de un diodo LED. Em, el diámetro de los axones que componen la fóvea va a ser de menor calibre y conducen más lentamente que el resto de fibras. Por lo tanto, las latencias de estímulos puramente foveales va a ser mucho más prolongada. El componente positivo del potencial va a darse aproximadamente a unos 100 milisegundos y esto nos hablará de la actividad de las áreas de la corteza visual 17 y 18. Y el componente tardío, un poquito más adelante, a 130 milisegundos de las áreas 18 y 19. El potencial visual se afecta por muchísimas cuestiones, pero vamos obviamente a ver que desde lesiones de la retina afectarían la amplitud hasta hacerlo desaparecer y obviamente la latencia se verá prolongada. Aquellas lesiones del nervio óptico y del quiasma producen un aumento de la latencia y por lo tanto también cambios en la morfología. Cuando nosotros vemos, este estudio se hace de forma em, un ojo a la vez, ¿no? Se hace separado. Y entonces, aquí, por ejemplo, están con un patrón en una computadora. Este patrón de flashes se puede hacer también con una especie de gogles, como de natación, que tienen el diodo, ya la pantalla como entre uno y otro lado y se van alternando. Sin embargo, también puede ser muy común que se realice así, con una pantalla externa. Entonces, aquí vemos que hay menos curvas, tenemos una deflexión negativa a 75 milisegundos, una positiva, por eso se llama P y N 100, P100, N75, positiva a 100 milisegundos, y pues vean las tardías, por ejemplo, aquí una N145, ¿no? Negativa a 145. La principal indicación de los potenciales evocados visuales es cuando hay procesos desmielinizantes o compresivos que pudiéramos sospechar que tiene nuestro paciente. Em, Nuevamente aquí estamos viendo la esclerosis múltiple. Ya lo habíamos comentado incluso al hablar del el reflejo de parpadeo
y anteriormente en esta presentación en los potenciales auditivos, pero también en cualquier enfermedad desmielinizante que afecte la vía visual, leukodistrofias, enfermedades metabólicas o por depósito, neurosífilis, sarcoidosis, algunos tipos de ataxia como la ataxia de Friedreich y algunos tipos de atrofia muscular espinal. Recordemos que hasta un 85% de los pacientes con esclerosis múltiples tendrán anormalidad de los potenciales visuales. También lo podemos tener en algunos casos de neuritis óptica, obviamente por la inflamación del nervio y en algunas lesiones con presiones tumorales que afectan el campo visual. Alteraciones de la retina como retinitis, retinopatía diabética, degeneraciones de la mácula, pues obviamente nos va a dar alteraciones. Y así como habíamos hecho un resumen en algunas previas, pues aquí tendríamos las principales indicaciones de los potenciales visuales. Sin embargo, pues aquí obviamente cualquier alteración que nosotros estemos pensando de la vía visual es susceptible de la realización de este estudio. Les voy a poner un video más. Este es un video más cortito y es de una prueba que realizan una empresa y quiero que vean como algunas partes lo realizan con niños. Es una prueba rápida, ellos lo utilizan incluso como tamizaje. Entonces vamos a ver algunos elementos aquí muy rápido. 200,000 children are born each year with vision deficits. The Children's Eye Foundation estimates that 4.5 million adults are legally blind or visually incapacitated in at least one eye due to amblyopia that was left untreated. The Enfant has the power to detect vision problems early. Using visually evoked potential technology, the Bueno, Enfant aquí Vision precisamente Test nos da provides objective, functional assessment of the entire visual pathway. un encuadre, ¿no? De esta empresa The Enfant. Enfant is Aquí paired algo with importante, voy a child-friendly bajar este and can volumen un test poquito preterm más, children as young as 6 months of age. es nuevamente nos dice, no requiere que un paciente coopere, ¿no? Estamos evaluando una vía de forma directa. Aquí vemos cómo a este bebé pequeñito le están poniendo los electrodos y cómo hacen un ojo a la vez, ¿no? Con su parchecito. Ahí le colocan al bebé, voy a hacer una pausa aquí, nos habla de un 97% de sensibilidad y 94% en niños muy pequeñitos. Y vemos cómo se va a hacer el patrón aquí. Primero ponen una imagen para atraer la atención del niño. Esa imagen no nos está dando todavía nada del estudio. Vamos a ver cómo esa imagen se va haciendo más pequeñita para hasta llegar al centro. Y una vez que llega al centro empieza el patrón de blancos y negros, ¿no? Ese patrón del diodo de LEDs. Aquí utilizan un patrón de líneas, no tanto uno de ajedrez, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos la captación a nivel occipital. Se hace uno y otro lado. As many standard vision tests are subjective, requiring the patient to give a verbal response. Other technologies, like autorefractors and photo screeners, do not measure vision beyond the eye. Because the vision system is a complex pathway that includes not only the eyes, but also nerves and other Ahí structures nos that pone carry out una imagen justo de esta vía visual, también muy general. Decíamos, es más profunda, no es tan sencillo como captarlo, pero bueno, si tuviéramos que hacer este ejemplo, pues tarda esos 100, o sea, 130 milisegundos en llegar desde la retina hasta la corteza visual. Ahora vamos a adelantar aquí un poquito cómo se hace con niños un poquito más grandes y lo que les iba a mostrar es que aquí el test, mucho más sencillo, con esta prueba rápida, también nos da estas mismas deflexiones, ¿no? Aquí la que ellos están checando es la P100, precisamente. Entonces, incluso es una prueba rápida. Ellos mencionan que en 5 minutos ya terminaron su estudio. Y para finalizar esta tercera parte de los estudios de electrodiagnóstico, de estas generalidades, como dijimos al principio, no es idea de que salgamos sabiendo hacer estos estudios, sino conocer un poquito acerca de ellos. Son los potenciales evocados somatosensoriales. Y aquí nos vamos a ir todavía mucho más rápido porque ya hablamos al respecto de los potenciales evocados. Y aquí vamos a cambiar y no vamos a hablar ni de audición ni de visión, sino de la percepción sensorial, somatosensorial. Entonces, precisamente este es el registro que vamos a realizar de este sistema somatosensitivo y en esta se van a obviar dos vías porque no viajan por estas vías somatosensoriales y es el dolor y la temperatura. Recordemos que viajan por vías distintas. Entonces, este examen no evalúa ni dolor ni temperatura,
Para eso existen otro tipo de estudios. En el caso de la temperatura se denomina como heat response o respuesta al calor y se utiliza como complemento incluso para detectar algunas lesiones medulares que pudieran ser difíciles y en monitoreos transquirúrgicos. Entonces nos permite evaluar otra vía completamente diferente con otros beneficios. Estos exámenes son objetivos, cuantificables incluso para localizar una lesión cuando el paciente no está en condiciones de decirnos, por ejemplo, un paciente inconsciente o un paciente que tuvo a lo mejor un accidente automovilístico y se piensa que tiene justo una lesión de estas vías, se puede realizar el estudio a pesar de que el paciente no coopere con nosotros o no nos esté diciendo si siente o no siente. Podemos utilizarlo en las cuatro extremidades y ocasionalmente en el trigémino. Y así como vimos, ¿no? Las vías de la vía visual y la vía auditiva, en este pues estamos evaluando las vías somatosensoriales. Aquí estaríamos en el tracto posterior, al inicio del hemisco medial y bueno, hasta la corteza. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene? Pues lo podemos evaluar, decíamos, para lesiones de plexo, de raíces por tracción, infiltraciones neoplásicas, infecciones por virus de herpes. Estos todos nos van a dar retardos en la conducción, algunas que nos van a dar disminuciones en la amplitud, como pueden ser enfermedades de la médula espinal o desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, bloqueos de conducción por degeneración axonal, como mielopatías compresivas, trauma, neoplasia, la mielitis transversa. Y eso también nos permite hacer un registro a través de la médula para evaluar igual como zonas donde podría haber lesiones. También en algunos tipos de ataxia como la ataxia de Friedrich, lesiones del tallo cerebral con síndromes de enclaustramiento y monitoreo a través de la cirugía de columna que ya habíamos comentado. Así como vimos el trazo, pues los potenciales evocados em, de extremidades superiores e inferiores van a tener distintos puntos de corte. Si recuerdan, y bueno, va a estar ahí en las tarjetas, el punto de ERB lo habíamos mencionado en la primera parte de neuroconducción y de hecho el estudio de neuroconducción sensitivo y motora se detenía en, por ejemplo, era C8, ¿no? En una actividad de C8 en raíz de C8, punto de R. Aquí digamos que es de R para arriba, ¿no? Del punto donde lo dejamos en los motores y sensitivos y nos vamos a ir hasta corteza. Y en este caso, aquí nos están marcando el estímulo, en este caso para vías superiores. El corte lo vamos a tener en R, FZ y C4, ¿no? Aquí nos dice, y si recuerdan también cuando hablábamos de los estudios de electroencefalografía, ya habíamos hablado del sistema 10-20 de colocación y donde es CZ y FZ, ¿no? La línea media central en el vértex y el FZ en frontal con frontal central. Y aquí pues vemos superiores e inferiores y cómo son los cortes, ¿no? Estímulo, L1, C2, FZ, CZ. Y aquí estarían nuestros cortes, nuestros trazos. Y en el caso de superiores, el estímulo, ER, C2 y C4, ¿no? O FZ y C4. Ujú. Y bueno, el trazado, que aquí obviamente hace como una onda de flexión negativa 9, 13, 20 y demás. Y con esto terminamos la parte 3 de los estudios de electrodiagnóstico. Ya hemos revisado en la parte 1 neuroconducción, en la parte 2 electromiografía. El día de hoy revisamos potenciales y como ven, pues son en conjunto estudios muy valiosos, no solo para las enfermedades neuromusculares, sino para una gran gama de estudios. Espero que haya sido de mucha utilidad. Que tengan un excelente día.